Como primera entrevista del día, José Antonio Zorrilla. José Antonio, muy buenos días. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo ves la fotografía, sobre todo de escalada alrededor de la guerra de Ucrania? Las últimas palabras, además de Trump, alrededor de las elecciones, que si quieres la vemos luego, pero ¿cómo ves la fotografía después de 6 años más de Putin y la sensación de que esto escala indefectiblemente? Bueno, la victoria de Putin es algo que ya, como decís vosotros, los mercados ya lo descontaban. O sea que no hay en ese aspecto ninguna sorpresa. Las sorpresas vienen de otro campo. La sorpresa viene de que ya, por fin, Trump se ha quitado la careta. Hace ya tiempo que Steve Bannon, que es el principal ideólogo de Trump, dijo que si ganaban las elecciones, anularían las elecciones, los resultados de las elecciones del 2020. Es decir, que iban a dar un golpe de Estado. Es una manera educada o civilina de decir que no aceptan la democracia y que aquí el que manda es Trump. Y esto Trump ya lo dijo también en su día, porque a Trump, antes ni siquiera de ganar las elecciones, ya le preguntaron si iba a aceptar el resultado. Y dijo que no quería contestar a esa pregunta. O sea, él lo tiene clarísimo. Es decir, no, eso de que va un baño de sangre es evidente. Es decir, no acepto el resultado de las elecciones. Aquí mando yo. Y esto es, en alemán, perdón, Macht ergreifen, lo que va a hacer. O sea, hacerse con el poder se hace falta por la violencia. Ninguna sorpresa. Claro, tú has preguntado cuando estabas hablando, ¿qué puede ser peor que el 32 en Alemania? Mi querido amigo, Alemania no es Estados Unidos. Alemania era muy fuerte en el 32, pero hoy Estados Unidos es el 40% del mundo. Eso implota, no digo guerra civil, pero casi, un lío de orden importante en ese país, y la desestabilización para el mundo sería brutal. Pero sobre todo para quien sería brutal sería para nosotros, aparte de para los propios Estados Unidos. Vamos a ver, toda la clase política europea, de manera, a mi juicio, incomprensible, ha renunciado a su labor histórica de defender la paz y de ser mediador en el conflicto, en un posible conflicto entre los dos, ¿no? Y se declaró por la guerra. Y claro, va perdiendo. Ahora tú imagínate que Trump aprieta el botón y dice, se acaba Ucrania y se acaba la NATO. ¿Qué crees que puede pasar en Europa? La deslegitimación absoluta de toda la clase política. O sea, la AFP, todos los antisistema pegarían un salto hacia adelante brutal. Esto en un entorno en el que Estados Unidos está en crisis y nosotros en la miseria, porque como hemos tenido que renunciar al gas ruso, pues estamos comprando el gas al triple de su precio, etcétera, etcétera. O sea, Alemania está en recesión. O sea, una cosa caótica. Puede suceder algo que es todavía peor. Y es que Macron se sienta la grandeur, ¿no? la France éternelle, ¿no? Etcétera. Y entonces diga, bueno, se han ido, pero yo no me voy. Inglaterra y yo tenemos fuerza. Rusia sigue siendo un peligro y aquí estoy yo para dirigir las nobles tropas, como en su día el emperador Napoleón, en ese ejercicio de lucidez que fue ser una revolución imperial o un imperio revolucionario, pues lo mismo. Me tiro dirijo a todos los europeos hacia su destino final de gloria tras la destrucción de Rusia. En fin, no es ninguna de las dos hipótesis sería razonable, porque esta segunda es todavía peor, porque yo estoy seguro que ahí Alemania no entra, desde luego España no podría entrar, y supongo que Italia tampoco, nos tiramos todos a la calle ahí, y se organizaría aquí un cirio importante, pero muy grave, o sea, de excepcional gravedad, una especie como de Vietnam colectivo aquí, a lo que habría que añadir naturalmente otro factor. El pueblo soberano ha escogido a los palestinos y la dirigencia ha escogido a Israel. Otro motivo de discrepancia. Total, que pase lo que pase, en el año 2025 vamos camino de un escenario muy, muy, muy fluido, por no decir muy inestable, ambas cosas. O sea, que como ves, no soy muy optimista. Pero de la misma manera que yo descontaba la victoria de Trump, Sí, José Antonio, descontaba la victoria de Putin, sí. Descontaba también lo del baño de sangre de Trump. Ya lo lleva diciendo tiempo. O sea, Sí, es un golpe de Estado. pero es un Y salto nosotros, pero José Antonio, es un salto muy, muy, muy cualitativo que nos ¿lo lleva dirás a que tú? la situación geopolítica, que ya es irrespirable en este momento, se le une a una situación política entre izquierdas y derechas en el mundo en el que es igual o peor. Es decir, ¿cómo se sale de Peor, esto? peor, peor. ¿Cómo se Peor, sale? peor, Pero, peor. José Antonio, ¿cómo se sale de esto? Es decir, el Por ciudadano la de a pie lo guerra, que por la dice es, guerra.
Pero... Por la guerra, Antonio, por la guerra, por la guerra, por la guerra. La niebla de la guerra. La guerra lo tapa todo. De repente, Biden, que lo ve muy negro, va y dice, atención, asumo poderes de guerra. Y en ese momento se acaban las elecciones en Estados Unidos. Que sería otro golpe blando. Es un rumor que corre por Washington. No lo veo imposible. Es decir, hay una cosa en la que realmente Macron tiene razón. Y es que una derrota de Ucrania sería desastrosa para Occidente. Pero yo ahora entonces le pregunto, Mr. Macron, si no, perdone usted, ¿por qué organizaron ustedes Minsk? Su proyecto fue bélico desde el principio y les ha salido mal. O sea, no diga usted ahora que vamos a luchar y vamos a mandar tropas. No, reconozca usted que se equivocó y de marcha atrás. Eso es lo que tiene que hacer. Si no, claro, vamos a terminar mal. Eso es evidente. La niebla, no olvides, la niebla de la guerra. Van a la guerra para tapar todo. El flato se tapa con el gato, que decían los médicos en tiempo. ¿No tienes la sensación de que es como si el guión lo hubiera escrito China? Empieza todo en el capítulo de la guerra de Ucrania, va caminándonos hacia la guerra entre Israel y Hamás como un elemento que condimenta más esa fotografía bélica. China sigue en un entorno de aislamiento, entiéndeme aislamiento como un entorno en el que saca rédito económico, pero está fuera, y Estados Unidos está metido en un berenjenal descomunal. Primera potencia del mundo con segunda potencia del mundo, que empieza a llevarnos a la mente, no sé si te pasa lo mismo, José Antonio, a Estados Unidos, Reino Unido en el inicio del siglo XX. ¿Cómo puede haber un sorpaso? Pues así, como si lo hubiera escrito China. Pero es que no lo ha escrito, es que este es el desmadre de ellos. Verás, hace muchos años hubo un señor que se llamaba Arnold Toynbee. Y Arnold Toynbee escribió muchas cosas muy lúcidas, otras no tanto, etcétera, etcétera, pero hubo una que tenía razón. Cuando un país se encuentra con que su paradigma, no lo dijo así porque todavía Kuhn no había escrito el libro ese de los paradigmas, ¿no? Pero bueno, cuando están en decadencia un país, lo que hace, tiene una tendencia a sobreextender su poder, ya no tiene fuerza para tanto, pero quiere seguir ahí, y ese déficit lo resuelve por vía militar, lo que acrecienta todavía más el torbellino negativo del paradigma y acaba todo pues muy mal, previsiblemente, como ha sucedido en ocasiones anteriores, por la guerra. Te recuerdo que ese hombre progresista y premio Nobel que se llama Krugman, que publica regularmente en el New York Times, ya dijo que la solución a todos nuestros problemas era una guerra con los marcianos. O sea que esto no es que lo haya escrito China, esto lo ha escrito el desmadre americano. Están en el año 90, cuando se hunde la Unión Soviética, por narices los americanos quieren mantener lo que hay. Queremos mantener la OTAN, es decir, su intento no es crear un sistema de seguridad, es mantener lo que hay. Y esto nos ha llevado a esto. No, China no tiene nada que ver en esta historia. No estamos en el año 45. En el año 45 los Estados Unidos de América en plena fuerza, lo que ellos llaman la gran generación, merecidamente, una gran generación, que consiste en Kennan, consiste en Marshall, consiste incluso en Truman, con Forrestal, etc. Todos estos crean ese sistema que es las Naciones Unidas, en fin, Bretton Woods, más las Naciones Unidas. Y era lo suyo que en el año 1990 hubieran dicho todo esto se ha acabado y hacemos otro. Pero no quisieron. Pues no es que no quisieran, a lo mejor es que no pueden. Es decir, ¿qué ha pasado el minuto de oro? Todo el mundo tiene un minuto de oro. España tuvo 100 años de minuto de oro, Francia tuvo 50 o 60, Inglaterra tuvo otros 100 o así, que va de Waterloo hasta la batalla del Somme y se acaba. Ahora, claro, el problema de esto es que Estados Unidos ya no es como antes, que tú te quedabas en tu sitio. Estados Unidos está metido en el corazón de Europa y ha reverdecido los laureles de los nazis, ya ha creado quiere crear una Europa Festung otra vez, una fortaleza Europa, y está perdiendo. Y entonces, claro, esto es una cosa, encima de que ya estaba mal, monta esta mala solución y le va mal, y entonces esto ya, bueno, no sé. Lo malo de todo esto al final es que se ve, por el principio, digamos, las bases están mal, José Antonio. Las bases del sistema. Es que Macron hace 2 días lo dijo. Pero Macron lo dijo. Bueno, Rusia no es una gran potencia. Bueno, vamos a ver. Señor Macron, usted dice que tiene mucho miedo. Todos tenemos que armarnos hasta los dientes porque Rusia nos va a atacar, lo que evidentemente es falso. Y ahora nos dice usted
que es un país pequeño. ¿Pero esto qué es? Bueno, voy a contar una anécdota personal, pero que viene a cuento. Hace años, no muchos, 2 o 3, hubo en el Instituto Elcano un magnífico seminario. Y vinieron rusos y tal, ya quedó claro que íbamos a la ruptura. Y al fin del encuentro, tuve una pequeña conversación con Gromyko, que es el nieto del ministro que fue de Stalin de Exteriores, ¿no? Y me dijo, señor Zorrilla, ya, los rusos y su sentido del humor, ¿no? Dice, yo es que estoy muy confuso. Dice, porque claro, con Obama éramos una gran potencia. Dice, y ahora con Trump somos una pequeña potencia. Dice, yo no sé, ¿usted qué opina? No hay estrategia, es decir, o son grandes y hay que tenerles miedo, o son pequeños y les hacemos así, ¿entiendes? Pero las dos cosas a la vez no. O sea, no hay estrategia. No hay estrategia, no sabemos si son fuertes o no son fuertes. Tal. Ahora, yo te voy a decir una cosa, esto es original, José Antonio. De la misma manera que tú, para demostrar que eres trumpiano, tienes que decir que hubo corrupción y que no aceptas el resultado de las elecciones, que es una manera educada de decir que tú vas a ser como Hitler o como Mussolini, nosotros, nuestra adhesión a los valores del atlantismo consiste en decir que Rusia es muy mala y que está invadiendo a Ucrania. Y que tenemos un miedo a Rusia que es que no podemos con él, pero de repente, ¡pum!, se le escapa a Trump, se le escapa a Macron. La verdad, no es para tanto, claro. Vamos a ver, José Antonio, que son matemáticas elementales, hasta las conozco yo. Cuando el ejército de la Estrella Roja atacó en un magnífico contraataque, Zhukov metió 2 millones de soldados en Ucrania. Tú dime cómo demonios va hoy la Rusia, ¿cómo demonios va a buscarse 2 millones de personas para invadirnos a todos? Y otra cosa, porque se habla mucho de que Rusia es mala y Rusia amenaza con armas nucleares. Perdonadme que os recuerde que la doctrina nuclear es occidental. Es decir, la superioridad de las fuerzas convencionales rusas es de tal naturaleza que la única manera de pararlas es tirarle bombas atómicas. Pero eso sí, es Rusia la que nos puede tirar una bomba atómica y fundirnos. Pero ¿qué interés estratégico hay en que Rusia aniquile a Europa? Pues esto es una cosa aberrante, no tiene ningún sentido. Y estos locos dicen que sí, que nos va a invadir. Los mismos que quisieron engañar a Rusia con el acuerdo de Minsk, pues se ha olvidado. Los que adoptaron la solución bélica, esos. O sea, esto es un desmadre, con perdón, y de una manera que no debe hablar así un viejo embajador, pero esto es una locura. Yo no sé qué decir, José Antonio, estoy superado. Superado, por no decir, claro, quieren que la Van der Bock la ministra de Exteriores alemana, quiere que Alemania mande cohetes Taurus a Ucrania. 2 cuestiones. Tienen 500 kilómetros de alcance, con lo cual podrían llegar a cualquier sitio, pero ahora viene la segunda parte. Tienen capacidades nucleares, los Taurus, como los F-16. Y tercero, para poderlos hacer funcionar en tiempo real, ahora, corriendo, no habría otra solución sino meter equipos, servidores alemanes. Tú ves a soldados alemanes y oficiales alemanes lanzando cohetes Taurus contra Rusia. ¿No tienen mejor cosa que hacer los alemanes después de todo lo que han sufrido y de la lección de moral que dieron al mundo con esa magnífica Vergangenheitsbewältigung, ese ajuste de cuentas con el pasado? Nunca ha sido Alemania más grande que cuando Willy Brandt se arrodilló en el gueto de Varsovia. Ahí está. Pues no, han tirado eso por la borda, han aguantado que les fulminen el Nord Stream 2, que es un acto terrorista, claro, rotundo, y se han embarcado en una política que yo no entiendo muy bien, pero sí entiendo, porque hay que decirlo, que no lo sabe nadie. Alemania es un país ocupado, José Antonio. Alemania no puede cambiar de sistema político ni hacer lo que quiera, no tiene constitución, tiene una Grundgesetz, porque sigue siendo un país bajo el dominio americano. Los americanos no tienen ninguna intención de que firmemos un acuerdo de paz ni nada, para seguir teniendo ahí a Alemania bajo la bota y a todos nosotros, pues, sometidos. No tiene ningún sentido, ninguno. Lo que necesitan ellos es una Europa fuerte, que con ellos haga causa común y que considere como teatro de operaciones el mundo entero.
y no la playa de Omaha donde se marcaron los marines. Bueno, los marines no todo el mundo. No tiene sentido. Es una política provincial que quiere luchar contra una política universal que es la China. Por eso van ganando los chinos, porque los chinos tienen estrategia. Eso es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros. Tienen estrategia. Y Rusia, aunque parezca que no, también la tiene. Los que no la tenemos somos nosotros. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, don José Antonio.